Hago muchas cosas, pero yo me considero una taróloga. La diferencia entre una taróloga y una tarotista es que la tarotista tira las cartas, interpreta símbolos, y la taróloga investiga también esos símbolos. Entonces en esa búsqueda llegué a María Magdalena. Cuando estudié por primera vez el tarot de Marsella, por allá por el año 2004, donde conocí a la Mariela, fuimos compañeras de la Escuela de Estudios Esotéricos Quirón. Ya en esa época nuestro maestro hablaba de los evangelios gnósticos, y ahí es donde conocí el gnosticismo, que la gnosis, en una palabra, es llegar a Dios sin intermediarios, llegar a Dios a través de un camino de crecimiento personal, de trabajo personal, de autoobservación constante. Entonces hoy día les quiero hablar un poquito de las conexiones que existirían entre el tarot de Marsella y María Magdalena, y que existe la fehaciente posibilidad de que el tarot de Marsella sea herencia de los cátaros. Distinto es el tarot cátaro que salió hace poquito, ¿no? Una cosa es que tengamos esta información en que puede haber habido conexiones, y otra es el mazo. El mazo de cartas es de ahora, es contemporáneo, es moderno, pero se recoge la tradición de los cátaros. Entonces lo primero que quiero que sepan es que el tarot es mucho más que un mazo de cartas. El tarot, los que lo hemos estudiado a cabalidad, creemos que es un libro de sabiduría revelada, y que sería el antiguo conocimiento de la sabiduría del Grial. Esta sabiduría es una sola y se llega desde distintos caminos a la misma. Los cabalistas, los templarios, hay muchas maneras de llegar a esta sabiduría que tiene que ver con el Grial, ¿no es cierto?, con eso que todos buscamos, y que en realidad al final de toda la vuelta está adentro de uno mismo, ¿no? Me encantó lo que decía Pedro hoy día, de que él a sus 73 años había estudiado todas las tradiciones, se había dado todas las vueltas para llegar al principio, ¿no? Que es lo que siempre nos pasa. Entonces, hasta hace muy poco, antes de estos estudios, los orígenes históricos del tarot eran tan oscuros como luminosa su enseñanza. Hay mucho escrito. De hecho, alguna de las tareas que yo les doy a mis alumnos de tarot en las primeras clases es que investiguen cuáles son los orígenes del tarot, porque hay teorías de lo más controversiales. Algunos dicen que el tarot es medieval, otros dicen que es egipcio, otros dicen que sería herencia de los extraterrestres. Bueno, hay para todos los gustos, ¿no es cierto?, de los húngaros, de los gitanos, etcétera. A mí la teoría que me gusta, la que yo compro, la que yo enarbolo también, es aquella que dice esto que les decía hace un ratito, que el tarot en algún momento podría haber sido un libro de sabiduría, y para ser salvado de la hoguera fue convertido inteligentemente en naipe. Entonces mi incursión intenta aclarar un poquito esas aguas. Yo siempre digo que el tarot para mí es un océano insondable, y por eso yo me enamoré del tarot, por eso he dedicado gran parte de mi vida al tarot, porque todos los años, con cada grupo de alumnos, siempre voy encontrando algo nuevo en esto que llamamos el libro de la vida. Entonces les voy a hablar un poquito de la historia de lo que yo he estudiado. Las predecesoras del tarot serían un juego de 21 cartas chinas del siglo VIII. ¿Por qué digo predecesoras? Porque no son exactamente un tarot. Este juego de cartas se asemejaba a un dominó, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del dominó? Con los puntitos arriba y abajo y una figurita esbozada al centro. Y se cree que este dominó punteado, como los dados, de los cuales parece derivar, se habría usado en aquellos tiempos en prácticas adivinatorias. Esta imagen que están viendo, esta imagen que están viendo no es de esas figuritas de dominó, que ya no hay, de eso no encontré. Esto es otro, este es el Carnófel, es un juego de tarot también antiguo. Esto sería como los primeros antecedentes que tenemos parecidos al tarot, estas figuritas, ¿no es cierto?, del siglo VIII. Después el tarot o estas figuritas, ¿no es cierto?, pasan de Asia al Oriente Medio, y del Oriente Medio a Europa. En el siglo XI y XII
es cuando se produce el intercambio cultural entre China y Persia, y el juego, como les digo, entonces habría pasado de Asia al Oriente Medio. En 1410 es donde encontramos por primera vez la palabra triunfi, los triunfos, ¿no es cierto?, en Italia, pero la fecha oficial para hablar de las cartas de triunfos es en el año 1445, según los tarólogos estudiosos que han hecho este seguimiento. Hubo un mazo que probablemente muchos de ustedes conocen, que es el tarot de Visconti, que es mucho menos popular que el tarot de Marsella, pero es bastante conocido por su belleza, que se produjo en algún momento de esta franja histórica, encargada por el duque de Milán, Filippo Maria Visconti. En esta época, los tarots eran regalos de matrimonio muy reconocidos, muy apreciados. Las láminas eran grandes y estaban adornadas con pan de oro. Entonces era un regalo que no cualquiera podía hacer a otro. Entonces se encargó para este matrimonio. Y el tarot de los Visconti Sforza es el modelo que van a seguir después la mayoría de los tarot posteriores, como el tarot de Marsella. Para quienes no sepan, la baraja se compone de 78 cartas. De esas 78 cartas, 22 son lo que llamamos los arcanos mayores, que son el corazón del tarot, 56 los menores, que además se subdividen en dos grupos, en los palos, ¿no es cierto?, los bastos, las copas, las espadas y los oros, y los personajes de la corte, que algunos llaman triunfos a los personajes de la corte, otros llaman triunfos a todos, etc. Bueno, a partir de más o menos el 1500, la baraja pasa de Italia al sur de Francia, donde se le empieza a llamar tarot. Tarot es lo que hoy día conocemos. Y de los antiguos tarot franceses, el más antiguo que se conoce es uno de 1555 en Lyon. Hay otro que es muy lindo, muy rústico, que a mí me gusta mucho, el tarot de Dodal, que es de 1715 más o menos. El tarot de Marsella, que es el que nos convoca hoy día, es nuestro favorito, evidente heredero de estas otras barajas italianas anteriores. Y en 1650 aparece el primer tarot de Marsella. Pero no es hasta 1800 en que en realidad nace el término tarot de Marsella. Entonces, como se fijan, se mueve, ¿no es cierto?, por distintos lugares, hasta, bueno, el tarot de Marsella se ha convertido en uno de los más estudiados por los tarólogos. El más popular es el Rieder-Waite, que es bastante posterior. Ya voy a mencionar un poquito de eso. Entonces aquí me interesa que miren el mapa. Fíjense dónde está Marsella. Y ahí muy cerquita está Saint-Marie-de-la-Mer. Y se sabe que Marsilia, así se llamaba en esa época, Marsilia, hoy Marsella, sabemos, ¿no es cierto?, por la leyenda provenzal que se cuenta de María Magdalena, habrían ido a instalarse a esta región de Francia muchas familias judías. Lo que nos cuenta la leyenda es que que María Magdalena habría sido la mujer, la esposa de Jesús. Para nosotros, formados en la cultura cristiana, católica, es muy raro escuchar esto. Para algunas personas es violento. Para la tradición judía es como, no podría haber sido de otra manera, porque los rabinos debían casarse y tener descendencia. Entonces, lo que cuenta la leyenda provenzal es que cuando crucifican a Jesús, por supuesto, los apóstoles, ¿no es cierto?, huyen, se esconden, etc. Y Magdalena se habría trasladado primero a un lugar de Egipto y después, en un barquito, habría llegado a este lugar que hoy día se llama Saint-Marie-de-la-Mer, Santas Marías del Mar, ¿no es cierto? Porque habrían llegado a ese lugar María Magdalena, con su hija Sara, con su hermano Lázaro, con Maximino, con María Jacobé, con María Salomé y con otras personas que la acompañaron. Digo leyenda provenzal, pero cuando uno va a Saint-Marie-de-la-Mer, esto está en la iglesia, adentro de la iglesia, ¿no? Entonces es algo que en el sur de Francia ya se acoge como parte de, al menos como una parte de lo que podría ser la verdad. Aquí está lo que les cuento. Este es el barquito, ¿no es cierto? Este es el barquito en el que se representa, ¿no? Probablemente era más grande que esto, al que habrían llegado estas mujeres acompañando a María Magdalena.
Entonces, como les decía al comienzo de la charla, existe esta posibilidad muy cierta y muy real de que el tarot de Marsella sea un compilado herético del siglo I. Y esto es una bomba en el mundo del tarot. No sé si aquí hay algún tarotista, algún tarólogo, porque hasta hace muy poco, digo muy poco, hace 15 años, hasta hace 20 años se pensaba que el origen del tarot, el nacimiento del tarot, habría sido la Edad Media. O sea, el siglo I es muy anterior. Este libro de sabiduría revelada, que les digo que para ser salvado de la hoguera, como tantas otras cosas que tuvieron que salvarse de la hoguera o que no alcanzaron a salvarse, ¿no es cierto?, fue convertido en símbolo. Y este libro solamente algunos iniciados conocían, y por supuesto después cuando se convierte en una baraja también son pocos los que conocen este significado. Esto no lo digo yo, esto lo dicen varios estudiosos. En el año 2018, Philippe Camoin, que es un referente internacionalmente conocido en el mundo del tarot, expuso esta teoría de que el tarot de Marsella provendría de las enseñanzas de María Magdalena, como les digo, revolucionando al mundo del tarot. María Magdalena, algunos de ustedes saben, ¿no es cierto?, pasó sus últimos años en la Saint-Baume, en una cueva, pero María Magdalena, antes de recogerse en esa cueva, predicó el Evangelio de Jesús. De hecho, hay algunos que dicen que la mejor apóstol fue Magdalena, no Pedro, ¿no? Y que, claro, los que defienden a Pedro dicen que sin Pedro no habría iglesia, etcétera. Bueno, y hay otros que dicen que sin María Magdalena no habría nada de esto. Philippe Camoin, para que se hagan una idea, si yo les digo el futbolista más famoso del mundo, ¿en quién pensamos? A lo mejor hoy pensamos en Messi, ¿no es cierto? En Messi, en Pelé, en Maradona. Esos son los nombres que se nos vienen a la cabeza. Bueno, Philippe Camoin es el top. Es el top de línea en el mundo del tarot. Philippe Camoin viene de una casa de tradición cartera, eran maestros carteros que imprimían tarots. Philippe Camoin se crió mirando tarots. En su pieza de niño estaban colgados los arcanos en las paredes. O sea, estamos hablando de alguien que tiene mucho peso que dijo esto, ¿no? No es cualquier patipelado que se le ocurrió decir que, sí, a lo mejor hay una conexión. No, es un referente internacional en el mundo del tarot. Pero antes, las mujeres siempre tops. Lo había dicho Margaret Starbird, que es una gran estudiosa de María Magdalena, junto con Kathleen McGowan y otras. Margaret Starbird lo había dicho en el año 2000, o sea, se adelantó a Philippe Camoin en este libro que se llama Los triunfos del tarot y el Santo Grial, donde ella va haciendo una relación entre los arcanos del tarot y esta teoría, ¿no es cierto? El Santo Grial, que no es ninguna copa, ¿no? A esta altura yo creo que todo el mundo ya sabe que el Santo Grial no es ninguna copa, ¿no? El Santo Grial tiene que ver con el linaje divino a través de María Magdalena, ¿no? La descendencia de Jesús y de María Magdalena. Entonces, en esta obra, la Margaret Starbird lo que hace es un tratado sobre la figura de María Magdalena y concretamente dice así: cuando aparecieron por primera vez las cartas en Europa, la Iglesia las condenó como heréticas, pero nadie ha sido capaz de precisar con seguridad la herejía que subyace en sus símbolos. Se tildan de heréticas, pero no se dice por qué, no se argumenta muy bien por qué serían heréticas, ¿no? Yo me crié en una familia católica, apostólica y romana, las que me conocen saben eso. Cuando era harto más joven bailaba la danza del vientre. Entonces mi mamá primero tuvo que enfrentarse a una mujer que bailaba la danza del vientre y después una tarotista, hija tarotista. Entonces era como una bomba atómica. Y bueno, hoy día ya lo llevan mejor, ¿no? Pero la verdad es que el tarot, cuando uno lo estudia en profundidad, es un catecismo ilustrado, no es ninguna otra cosa, eso es. Entonces el tarot es el conocimiento de la herejía del Grial, quien de repente ilumina este enigma acerca del Joker, el bufón o el loco, que recuerda a los payasos de Dios, a quienes se encomendó la difusión de los dogmas de la herejía albigense. La herejía albigense tiene que ver, ¿no es cierto?, con por qué quemaron a los albigenses, a los cátaros, por qué los quemaban en la hoguera.
los llevaban vivos, ellos iban cantando y los quemaban en la hoguera. ¿Por qué? Porque creían en esta iglesia del amor. Ellos creían en la unión entre Jesús y María Magdalena, que si lo miramos en un nivel más simbólico, lo que creían era el masculino y el femenino, ¿no es cierto? Que Dios es padre y madre, que Dios no solamente tiene su lado masculino, sino que tiene su lado femenino también. Entonces, es sabido que en las cortes, ¿no es cierto?, el loco dice las verdades, ¿no es cierto? El loco, el bufón. Aquí teníamos uno maravilloso, que era el Yerko Puchento. El Yerko se retiró porque lo perseguían con amenaza de muerte, y Yerko tiene familia, tiene hijos, etc. Pero ¿quién le decía en la cara a los políticos, a los poderosos? El bufón. Bueno, el loco de alguna manera representa lo mismo en el tarot, y el loco también se parece a los trovadores medievales, volvemos a la Edad Media, en que los trovadores cantaban el lenguaje cifrado a la rosa. La rosa, el aspecto femenino de Dios, cantaban a su señora, y a los trovadores también los amenazaron de muerte, so pena de que no cambiaran, porque claro, los trovadores hablaban de la señora, ¿no?, de la rosa, pero en realidad se estaban refiriendo a María Magdalena. Notre Dame de París, nuestra dama, no es la Madre María, que nosotros los que seguimos esta tradición le llamamos María la Mayor, María Magdalena, ¿no? No es la Virgen María. Notre Dame de París está erigido en honor a María Magdalena, Notre Dame de Lumière. Ese templo está emplazado se dice, Andrea, construido sobre lo que alguna vez fue un templo a Isis. Entonces la tradición de lo femenino, ¿no es cierto?, va cambiando de nombres, pero lo que celebramos o lo que ritualizamos o lo que honramos es siempre lo mismo, con distintos nombres. Entonces esa otra historia, la que honra al principio femenino a la izquierda de Dios, es la que cuenta el tarot. Entonces aquí está lo que les decía, el tarot forman un catecismo virtual de la Iglesia Cristiana Alternativa, originada o incluida en la compañera de Cristo, la mujer que los evangelios llaman la Magdalena. Las tres grandes religiones tienen su lado esotérico. El judaísmo tiene la cábala, el islam tiene el sufismo y el cristianismo tiene a la gnosis. Y esto es lo que recoge el tarot. El tarot es gnóstico. Y el que no lo crea, la verdad es que no ha estudiado en profundidad qué es lo que es el tarot. Bueno, aquí está lo que les decía hasta antes del exhaustivo estudio de Camoán en su libro Los Códigos Secretos del Tarot. Está escribiendo otro sobre María Magdalena, pero Camoán es un personaje. Es como una especie de ermitaño. Él relata además en Los Códigos Secretos del Tarot al comienzo que él se retira y él hace toda una introspección antes de empezar a escribir y dice, no sé si me habló o no me habló María Magdalena, pero él hace un trabajo introspectivo antes de entrar en la parte académica. Bueno, él afirma textualmente en el libro, y esto me interesa mucho recalcarlo, lo dice él, que el tarot de Marsella data del siglo I después de Jesucristo. Habría sido creado en Marsella, en esa zona. Y bueno, mucho tiempo después se recoge, a lo mejor las ilustraciones son medievales porque mucho tiempo después no sabemos si en esa época existió o no el libro, no tenemos evidencia, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que los arquetipos sí ya podrían haber existido. Entonces, según su teoría, este conocimiento que encerraría el tarot de Marsella habría sido conservado por los discípulos avanzados de María Magdalena. Ahí les puse una cita del libro, dice así: mi investigación me lleva finalmente a principios del siglo I. En esa época había efectivamente en Marsella un ser excepcional capaz de ser la fuente de un instrumento tan divino como el tarot. Ese ser es María de Magdala, llamada comúnmente bajo el nombre de María Magdalena. Santa María Magdalena, compañera espiritual de Jesucristo, llegó a Provenza en el año 44 en un barco, acompañada de su hermano Lázaro y de otros apóstoles, 11 años después de la crucifixión de Cristo. Después de su llegada a San María de la Mer, se dirigió a Marsella.
Luego, después de haber predicado en Provenza, se retiró a la gruta de la Saint-Baum, a algunos kilómetros de Marsella. Sus reliquias están conservadas en Saint-Maximin, la Saint-Baum. Su cráneo está expuesto allí, en la cripta de la Basílica, que es considerada por esta razón la tercera tumba de la cristiandad. La primera es la de Jesús, la segunda es la de Pedro, la tercera es la de María Magdalena. Mi investigación lleva, por tanto, a María Magdalena, que para mí es la fuente del misterioso poder que es sentido en el tarot por todos aquellos que se le acercan. Decenas de indicios van en esta dirección, pero el tema es muy vasto y lo explico, por tanto, en otra obra dedicada a la relación entre María Magdalena y el tarot. Esa es la que está escribiendo y que no sabemos dónde está Camoán porque anda escondido, no se sabe. Así entonces, esta interpretación radical de las enseñanzas de Jesús como un camino hacia el conocimiento espiritual interior presumiblemente fue ocultada por el mismo Papa Gregorio IX en el año 1231. ¿Por qué digo el mismo? Porque Gregorio prohibió un montón de cosas. Y como les decía, aunque no fue denunciada inmediatamente como herejía, todo el material referente al tarot o al libro, si que era un libro en esa época, fue eliminado. Yo me pregunto si no puede ser que, al igual como sucedió con los evangelios gnósticos, ¿no es cierto? Porque gnóstico significa oculto, misterioso, ¿no? No revelado a todos. Eso es lo que significa gnóstico, no significa prohibido, ¿no? Los evangelios que todo el mundo conoce son los 4 evangelios canónicos, pero hay un montón de otros evangelios que no son los canónicos y en los cuales tenemos y desprendemos muchísima información. Entonces, ¿por qué no, si los evangelios gnósticos que fueron ocultos durante 1600 años, este libro mudo, por qué también no podría haber sido oculto, ¿no es cierto?, habiendo sido denunciado como herético, y como resultado de esto habría avanzado hacia el simbolismo oculto de las cartas, debiendo esperar, ¿no es cierto?, la historia del Grial para aparecer después, mucho tiempo después, a través de escritores, ¿no es cierto?, Chrétien de Troyes, Malory, uno en la tradición francesa, otro en la tradición inglesa, que hablan de esta búsqueda perdida, ¿no es cierto?, de esta copa perdida, que cuando la encontremos vamos a encontrar la salvación, vamos a volver a florecer. Y esta tradición del Grial la recogen en muchas mitologías contemporáneas. O sea, el Señor de los Anillos es lo mismo, las Crónicas de Narnia es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es en realidad el tarot? ¿Qué es lo que nos enseña el tarot? ¿Cuál es su enseñanza? El tarot es el recorrido del peregrino o del discípulo que pasa por una transformación tan colosal, tan importante, que se convierte en maestro de sí mismo. El discípulo es el que sigue una disciplina, el que es obediente a su maestro o a su maestra. Y entonces, claro, como todo se desvirtúa, ¿no es cierto?, frente a nuestros ojos y nos creemos todo, y nadie se cuestiona nada, y la verdad es que cuando uno empieza a mirar la simbología, está todo ahí, aquí, en las narices, es impresionante. Entonces, ¿cómo el peregrino pasó a... ¿Se llamó alguna vez peregrino? Yo me pregunto. ¿Cómo el peregrino pasó a convertirse en loco? En algunos tarots al loco se le llama el ciego, el tonto. Bueno, hay que estar muy loco para hacer esto, ¿no? Para querer convertirse uno en maestro de uno mismo. Y para hacer todo este camino que no se hace en un fin de semana, ¿no? No sé cuál de los charlistas decía que uno no aprende nada en una maestría de sábado y domingo y nos convertimos en maestros de algo, ¿no? Esa cosa que se vende tanto hoy día. Bueno, ahí está el mago. Siempre me gusta hablar un poquito del mago. Yo voy a todos los colegios que me inviten a hablarle a los cabros del mago, ¿eh? Lo hago gratis. Porque me encanta hablar de este personaje que tiene ahí el que entendió el mago entendió el 90% de lo que significa el tarot. El mago tiene ese sombrero con forma de 8 o infinito, que se llama lemniscata, y ese infinito lo que nos dice es que todas las posibilidades están abiertas y que los límites se los pone uno a uno misma. Está vestido, por supuesto, a la usanza medieval. En una mano tiene una varita que simboliza el fuego, en la otra mano tiene ese oro que simboliza la tierra, y tiene una mesa que es color carne. ¿Por qué es color carne? Porque el trabajo espiritual lo hacemos aquí y ahora, no allá y entonces.
No cuando los niños estén grandes, no cuando tenga tiempo para levantarme a las 4 de la mañana a rezar mantra, no cuando, ahora, ¿no? Cuando la cajera nos pone carepoto y bueno, ¿no es cierto? Y a lo mejor uno en su corazón le dice, pucha, que te vaya bien. Aquí es donde hacemos el trabajo espiritual, aquí y ahora. Por eso la mesa es color carne. Tiene 3 patas, porque la cuarta pata la tiene que construir cada uno. La cuarta pata de la mesa del mago la construye cada uno. ¿Con qué? Con su vocación. Vocación. La voz del corazón, el llamado del corazón, el llamado de Dios. Por eso me gusta ir a hablarle a los cabros al colegio, porque hoy día nadie les habla de vocación, les hablan de nicho de negocios. Valor. Bueno, ese es tema para otra charla. Y además tiene sobre la mesa todos sus elementos, ¿no es cierto? Los 4 elementos de los cuales nos hablaban los celtas: el agua, el fuego, el aire, que están simbolizados ahí en distintas cosas, ¿no es cierto? Los vasitos, esas moneditas, hay unas semillas también, y hay unos dados, porque los dados están echados, nos enseñaba nuestro querido maestro Aníbal. Los dados están echados, lo que te tocó, y de ahí para adelante construye. Oye, es que yo quería medir 1,80 y ser modelo. No, pues te tocó 1,50, curvy. Yo quería nacer en Australia porque este país, naciste en Chile. Lo que te tocó, te tocó. Entonces en la mesa del mago están nuestras fortalezas y están nuestras debilidades. Y la gracia es convertir nuestras debilidades en cualidades, en virtudes. Bueno, eso es lo que nos enseña el mago, entre hartas otras cosas, ¿no? Va, al otro lado. Ahí. Bueno, la baraja, como les digo, es un verdadero catecismo ilustrado que nos habla de un montón de cosas, entre otras de las virtudes cardinales de las cuales hablaban los antiguos: la justicia, la prudencia, la templanza, la fortaleza. A nadie le hablan hoy día estas cosas, ¿no? O del tener gravitas. ¿Por qué le creemos a una persona y a otra no? Porque tiene gravitas. ¿Qué es lo que es la gravitas? Es esa coherencia. Lo que dice se parece más o menos a lo que hace, ¿no? Esa es la gravitas. Por eso digo que esto es un catecismo ilustrado. O sea, son valores contundentes. Es una formación. Eso es el tarot. Lo otro es cartomancia. Sin desmerecer a los cartomantes, a los que te tiran cartitas y te responden palabras. Sí, pero esto es tarot, no es cartomancia. Bueno, ¿qué más? Dice Camoán: es de esta manera que apuntalo y sostengo mi teoría, según la cual el simbolismo del tarot de Marsella está enteramente dedicado a María Magdalena. El tarot de Marsella sería entonces un testimonio de la enseñanza de María Magdalena. Mi teoría, María Magdalena, es felizmente y fuertemente apuntalada y sostenida por millares de códigos que vienen todos a interconectarse entre ellos. Él hace un análisis exhaustivo de cada uno de los arcanos. Ahí les puse una imagen de la revista Time de hace un tiempo atrás que muestra esta imagen, está recortada, pero este es un vitral que existe en una iglesia en Escocia, en la iglesia de Kilmore, en que se muestra a Jesús y a María Magdalena claramente embarazadas. ¿Por qué sabemos que son Jesús y Jesús y María Magdalena y no María y José? Bueno, por un montón de códigos que hay, las manos, los colores, etc. Eso es tema de cursos. Aquí está lo que les leí recién. Y entonces se develaría el fuerte vínculo, ¿no es cierto?, que existiría entre las enseñanzas del tarot y la herejía cátara. La herejía cátara que recoge toda esta enseñanza. Ahí les puse algunas imágenes. Ahí está la fortaleza de Monsegur. Los cátaros se recluían en los cerros altos, ¿no es cierto?, en las montañas, en estas fortalezas, porque eran perseguidos. Este es el último bastión cátaro, hubo varios. Los llevaban semidesnudos, ellos iban cantando a la hoguera.
Entonces los arcanos mayores son arquetipos, son modelos a seguir, que la verdad es que nos quedan todos como ponchos, ¿no? De verdad que son arquetipos muy, muy inmensos, ¿no? En que se nos enseñan un montón de cosas. Y bueno, cuando uno empieza a mirar esto, el arcano más conocido como la torre, la mansión de Dios, ¿no es cierto? Uno dice, ¿cómo no me di cuenta antes? Que esto tenía que ver con María Magdalena. Ahí está ese monolito, recuerda esta última quema a los cátaros. Esto está a la subida, antes de uno subir a Monsegur. Está este recuerdo, porque en ese preciso lugar fue donde se hizo la hoguera. Los arcanos mayores, grandes arquetipos, los arcanos menores, pequeños arquetipos. En tarot decimos que los mayores gritan y los pequeños susurran, nos cuentan pequeñitas cosas de la vida cotidiana. Y los arcanos menores recogen los elementos y también recogen o muestran las clases sociales medievales de aquella época. Los campesinos, que estarían simbolizados en los bastos, el clero en las copas, los guerreros en las espadas y los comerciantes en los oros o pentáculos. Magdalena, compañera y discípula de Jesús, entonces siembra su ministerio en el sur de Francia, y muchos años después los cátaros y templarios recogen esto y siguen profesando la fe de la Iglesia del Amor. Incluso hasta hoy siguen circulando rumores acerca de un tesoro escondido en Montsegur, que habría sido salvado antes de la caída del castillo. Se dice que 4 cátaros habrían arrancado por una de las laderas de este lugar. Algunos dicen que llevaban riquezas, otros dicen que hay diversas teorías, ¿no? Que escondieron el evangelio escrito de puño y letra por Jesús. Yo me pregunto, quizás ese tesoro sería el tarot, no sabemos. Muchas gracias, eso es lo que les quería contar. Muchas gracias por escucharme, y no sé si alguien tiene una pregunta, comentario o algo. ¿Sabían esto del tarot? ¿Habían escuchado alguna vez esto?